Pues bien, ahora sí vamos a ver qué está sucediendo en redes, qué novedades hay, qué chismecitos nos tienen. Dice por acá, más del tema de Irán. Última hora, se reportan múltiples víctimas tras el impacto de un misil balístico iraní al sur de Israel. Imágenes bastante fuertes. Digo, ya estamos a 3 semanas de este conflicto bélico que pareciera no tener fin, al menos no en el corto plazo. Dice por acá, apostando entre bancos, así comenzó la crisis del 94. Ponen un fragmento de una entrevista de Patricia Armendariz, quien es diputada, si no mal recuerdo. Dice Patricia Armendariz, entonces vicepresidente de supervisión bancaria, abordó el tema en el seminario por los 30 años de la crisis financiera. Ella fue una de las protagonistas del FOBAPROA, fue una de las gestoras principales. Y por acá, guerra en Medio Oriente. Irán ataca la sede del programa nuclear de Israel en respuesta al bombardeo de uno de sus centros clave de enriquecimiento de uranio. Vamos a ver si se permite ver la imagen. Parecen imágenes hasta de película, ¿no? Por acá, misiles de Irán golpea barrio residencial en Israel, creo que es parte de lo mismo. Felipe Gali, a quien por cierto le recomiendo mucho seguir esa cuenta si a ti te interesa la política, sobre todo las elecciones, creo que es una de las cuentas que hace un mejor seguimiento. Bien, dice por acá, es increíble cómo Pablo Iglesias puede hacer todo 100% mal. Va a Cuba a blanquear al régimen, lo odian los cubanos, va a un hotel de lujo y se graba en dicho hotel, traspié comunicacional. Encima dice que Cuba no está tan mal, contradiciendo la narrativa del asedio yanqui y la realidad, y quedando mal con los propios. Me cuesta creer que un tipo tan pelotudo llegara tan lejos. Para mí, Pedro Sánchez, en un punto temiendo que fuese rival dentro de la izquierda española, lo secuestró y lo hizo lobotomizar. Si no, nos explica y nos comparte este video de Pablo Iglesias. Vamos a escucharlo un poco, que es un personaje sumamente siniestro. Por aquí te les doy un par de comentarios. Antiimperialista tiene que mostrarse de muchas formas, también desde los medios. Pablo Iglesias está en Cuba. Pablo. Hola, ¿qué tal, Laura? Está amaneciendo aquí en La Habana. Llegamos anoche, una primera delegación procedente de Madrid. En el vuelo venía Jeremy Corbyn, venían compañeros de Podemos como Javier Serna, como María Teresa Pérez, venía Gerardo Pisarello de los Comunes, venían compañeros de H. Bildu, otros internacionales. Nada más llegar tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo pues la aceleración en la transición. A ver, varias precisiones. Yo no voy a continuar, no los voy a aburrir con toda la narrativa de este cuate. Este perfil reconoció públicamente recibir dinero del régimen de los ayatolá para financiar uno de sus múltiples negocios de comunicación. De igual manera se ha dedicado a lavar la cara de dictaduras como la venezolana en su momento, como la de Nicaragua y pues ahora con la cubana. Felipe dice por acá no tiene tribuna, diría Fidel, la escoria defensora del castrismo, menos si hablan en hostias, joder, a eso sí que no se les da ni agua, block a todos. Bien, noticia deportiva, que no suelo hablar de eso, pero este chavo es de Ensenada. Dice, Pogacar se encuentra con Isaac del Toro tras ganar Milán-San Remo. Bien, Sergio L. dice, es muy probable que Irán acabe de llevar a cabo su ataque más mortífero contra Israel en lo que va de la guerra. Un misil balístico ha caído en una zona residencial. Son las imágenes que veíamos hace rato. Parece que es la imagen que le está dando la vuelta al mundo. Hay que recordar que en todo lo que va de la guerra, no solamente en estas 3 semanas, sino inclusive después de aquellos trágicos hechos terroristas del 7 de octubre de 2022,
pues ha habido una inmensidad de ataques contra Israel. Sin embargo, pues la mayoría de ellos habían sido bloqueados. Pues hasta el momento, en este nuevo ataque se reportan más de 100 heridos. Bastante fuerte. Bien, dice MX, bueno, hay una controversia ahí por una foto de una presunta chava tomando el sol. Honestamente, no sé si sea real o si sea verdadera, pero tampoco me parece que sea algo tan trascendente. Arabia Saudita da al personal de la embajada iraní 24 horas para abandonar el país. A ver, ahí me disculpan mi desconocimiento del Islam y de las fechas importantes. Tengo entendido que el Ramadán o acaba de terminar o ya está a punto de terminar. Una de las grandes interrogantes en el conflicto en Irán es cuál será la participación de los países árabes. Sin duda, Arabia Saudita, uno de los países que más ataques han recibido por parte de Irán. Esta noticia de la expulsión del personal diplomático de Irán de Arabia puede significar algún mensaje, puede significar un nuevo paso en el conflicto y la intervención de todos estos países que han sido atacados de forma constante desde el inicio de esta nueva guerra contra Irán. Bien, pues más de la imagen esta que sigue circulando en redes. Bien, acá sobre Lula dice: perdóneme, querida vicepresidenta Francia Márquez, tengo que decirlo, nosotros estamos perdiendo el derecho de indignarnos. ¿Creen ustedes que yo quiero guerra contra alguien? No quiero guerra con nadie, ni con la isla más pequeña, ni con Estados Unidos, China o Rusia. Lo que quiero es conversar, argumentar y construir narrativas, porque solo así construiremos un mundo para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan creer que valió la pena ser gobierno del país donde nacimos. Así lo dijo el presidente Lula da Silva durante el foro de la CELAC África. Vamos a escucharlo. Perdóneme, querida vicepresidenta, tengo que decírselo. Nosotros estamos perdiendo el derecho de indignarnos. Estamos perdiendo el derecho. ¿Piensan ustedes que quiero guerra contra...? Bueno, aquí algo que creo que es importante, que va a definir bastante el rumbo de Latinoamérica. Sin duda, Brasil es la potencia económica de la región, es el país más rico de nuestra región latinoamericana. Y ahora en noviembre pues pasan a elecciones, una elección que se le puede complicar a Lula da Silva, no solamente por su edad, por ser creo que sería su cuarto o quinto mandato, sino también los casos de corrupción que giran en torno a su persona, el caso de Lavallato, el caso de Odebrecht y otros muchos retos que ha dejado pues bastante que desear. Por otro lado, pues los apoyos constantes y la injerencia, porque no hay otra forma de llamarla, la injerencia de Estados Unidos en las elecciones. Hace rato les compartía un short, no sé si sea este mismo pedazo, este historiador muy polémico, pero obviamente alguien sumamente letrado, Zunzunegui, estuvo en el podcast de Jordi Wild, de Wild Project, estuvo hablando sobre la leyenda negra española, pues diciendo o desmitificando algunas de las cosas que se nos inculcaron desde niños. Déjenme ponerles el audio para ver si es este pedazo. Con 1821 hay 6 millones de habitantes. En esa Nueva España que se convierte en México. 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones no hablan español. El 60% de la población del México que nace es indígena. La lengua que predominaba a principios del siglo XIX en Nueva España era el náhuatl. El español promedio que vivía en Nueva España entendía el náhuatl, no tenía opción. O sea, claro, es lo que había. Lo entendía, ¿no? Y entonces resulta que
Si en 1821 el 60%, solo en México estoy hablando ahora, ¿no? Si en 1821 el 60% de la población es indígena y en 1921, 100 años después, solo el 10% de la población es indígena, ¿cuándo murieron los indios? ¿Qué ha pasado aquí? En el siglo. A ver, este tema es polémico, pero también es sumamente interesante, a diferencia de lo que sucedieron en otras colonizaciones, que es lo que sucedió con México, con toda América. En el caso español hubo una mezcla, eso es más que evidente, hubo un mestizaje entre las culturas, la cultura opresora, en este caso la española o la conquistadora, y las culturas indígenas de todo América, y a lo que refiere Zunzunegui, lo cual lo dice con datos que son más que fácil de verificar. Pues el periodo donde más indígenas fueron erradicados, por llamarlo de alguna manera, asesinados, es justamente en el México independiente, no en el virreinato que duró 300 años. Algo que creo que también valdría la pena es investigar un poco y que en los libros de historia se hablara sobre el periodo del virreinato. Son 300 años de nuestra historia que prácticamente se borraron, entendiendo que los personajes históricos y la historia en sí no es un cuento de buenos y malos, no hay personajes santos ni mucho menos, inclusive la mayoría de los que llamamos héroes patrios pues tienen bastante cola que les pisen, por decirlo lo menos, entre actos sumamente inhumanos que fueron a realizar. Obviamente hay que entender todo dentro de su contexto y no verlos con la moral actual, hechos que sucedieron 300, 500 o hace 100 años. Bien, Azucena Uresti dice, el SAT retiró la autorización para recibir donativos a más de 100 organizaciones civiles y dio de baja a otras 13, según dependencia, incumplieron los requisitos legales vigentes. Entre las ONG se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el INCO. Algunas organizaciones señalan que están en proceso de regularizar su situación y destacan que no son un sector que incumpla con impuestos. Hace unos días el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió donativos a Cuba por medio de una organización recién creada, Humanidad con América Latina. A ver, de entrada así por el puro titular, no me parece ni escandaloso ni mucho menos. Creo que se debe de regularizar el tema de las donatarias, sobre todo porque hubo un periodo en México en el cual se utilizaron para lavar dinero de una forma indiscriminada. Sin embargo, me llama la atención estas ONGs como Mexicanos Primero, México Evalúa y el INCO, que han sido organizaciones que se dedican a generar estadística, a generar estudios, a hacer análisis de las políticas públicas y de la corrupción, no de ahorita, no del gobierno pasado, estoy hablando quizá de hace 20 años, más o menos el tiempo en que las conozco. Muchas de las investigaciones por las cuales se demostró la corrupción de Enrique Peña Nieto, o al menos de su equipo, fue gracias a estas organizaciones que, por cierto, han sido sumamente criticadas por el régimen actual, ya que, como bien saben ustedes, pues vivimos bajo un gobierno que no tolera la crítica. Bien, pues más imágenes de lo de Israel. Dice, el presidente Lula revela que propuso a Claudia Sheinbaum una alianza entre Petrobras y Pemex para explorar petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Lula señaló que habló directamente con la presidenta para plantear una cooperación que permitiría trabajar a más de 2.500 metros de profundidad. No estoy tan seguro que tan buena idea sea juntar a dos empresas públicas para un negocio como es la exploración de petróleo. Quizá uno de los grandes problemas que tiene México actualmente con Pemex es que perdió la capacidad de exploración después de dar marcha atrás a la reforma energética. Y por otra parte, creo que para poder firmar un acuerdo de esta envergadura, que sería o pudiera ser importante, pues hay que esperar a la elección de noviembre, pues ver si Lula va a seguir en el poder, ya que si llega el hijo de Bolsonaro veo complicadísimo que quiera trabajar de la mano con Claudia Sheinbaum.
Bien, Agustín Antonetti dice: la izquierda va a vivir la experiencia cubana en hoteles 5 estrellas, all inclusive, un lujo que ningún cubano de a pie se ha podido dar en su vida. Son gente mala, miserable, no tienen ni un solo gramo de humanidad, creen que es un zoológico de la miseria, mientras ellos jamás les ha faltado un plato de comida en la mesa. Uno puede tener la ideología que quiera, pero otra cosa es ir a burlarse de la pobreza de gente humilde que ni siquiera tiene para desayunar, obviamente haciendo referencia pues a este turismo político que hace Pablo Iglesias, y también hay una serie de políticos que se han dedicado por muchos años, no solamente en el caso cubano, lo vimos mucho en el caso venezolano, buscando lavar la cara de estos regímenes, pero también por otra parte pues hacer un buen turismo político, ya que hay que recordar que no lo hacen de manera gratuita, sino que suelen ser pagados por los propios dictadores. Bien, dice Manuel Rincón: la dictadura cubana recibe en un salón con electricidad y aire acondicionado a cientos de izquierdistas internacionales, mientras millones de cubanos no tienen energía eléctrica, comida, medicina ni servicios básicos. Esto es la izquierda. Claro que suena bastante hipócrita y me parece que es una falta de respeto a los cubanos que están viviendo pues una crisis y una situación sumamente complicada. Uno de los grandes errores dentro de mi punto de ver para la izquierda actual es defender lo indefendible, como son dictaduras como la de Nicaragua, como la de Corea del Norte, como la de los ayatolá en Irán, como la propia cubana, en su momento la venezolana. Alguna vez dialogando con algunos amigos que son de pensamiento de izquierda, me decían que no entendían cómo pudo haber ganado José Antonio Kast en Chile, cómo pudo haber ganado Javier Milei en la Argentina, cómo pudo haber ganado Asfura ahora en Guatemala, y aquí, perdón, en Honduras, y ahora aquí para mí es muy sencillo. Cuando tú escuchas a una candidata chilena como Jara defender a la dictadura cubana y decir que no hay presos políticos en Venezuela, pues todo esto suena ridículo. Cuando tú ves a una Rixi Moncada cercana al régimen cubano, pues obviamente vas a votar por la opción contraria, y creo que el mejor ejemplo es lo que sucede en España. Lo hemos visto en las últimas elecciones autonómicas, las más recientes en León y Castilla, donde un partido de ultraderecha como lo es Vox mantiene un crecimiento constante. Podemos, que es el partido que funda como negocio Pablo Iglesias, pues no llega ni siquiera al 1% de la votación. Bien, el presidente Gustavo Petro arremetió fuertemente contra Naciones Unidas y señaló que no están cumpliendo con su labor de evitar guerras en el mundo. Petro también señaló que la barbarie se asoma y que en 2070 Colombia será un desierto. Bueno, Petro siempre es muy divertido en sus declaraciones o cuando empieza a tuitear a altas horas de la madrugada. Sin embargo, lo que dice referente a las Naciones Unidas es una realidad. Desde que sucedió lo de Crimea, o peor aún, la invasión a Ucrania, el papel de las Naciones Unidas pues fue lamentable, por decir lo menos. Pues es un contrasentido. Entre más graves los problemas que aquejan a la humanidad, menos instrumentos de una acción común. Y por ese camino no iríamos sino a la barbarie. Y creo que la barbarie es lo que asoma, como los ojos, las orejas del lobo, dicen en Colombia, pero el lobo sería un excelente animal para salir de las crisis. Y los seres humanos no parecemos tener esas virtudes. Asoma la incapacidad humana para resolver su principal problema, la extinción. Y digo, con todo el respeto a los colombianos, no a su presidente, me da la impresión que Petro cree que es un gran intelectual y un poeta
del siglo pasado. Yo creo que se siente un García Márquez, un Octavio Paz, un Cortázar. Tiene opiniones sumamente bizarras. Insisto, chequen por ahí sus tweets en la madrugada. Quiero creer que lo hace en un estado etílico porque no habría otra interpretación. Prácticamente igual de bizarros y ridículos que los que suele hacer Donald Trump. Bien, una auténtica locura de video. Una persona en Israel ha logrado grabar la secuencia completa del ataque a muy poca distancia. Un misil interceptado lanzado desde defensas aéreas de Israel. Vamos a ver el video, pero híjole. Wow. Wow. Es impresionante todo lo que se está viendo, ¿no? Les juro que tengo sentimientos encontrados. La política toda mi vida la he seguido, noticias, más noticias de este tipo. Sin embargo, el uso de la tecnología, el que ahora todos o prácticamente todos cuenten con una cámara y podamos estar viendo casi en vivo lo que sucede en estos conflictos bélicos, pues por un lado me llena de emoción en el buen sentido y me alegra el poder estar presenciando lo que sucede y no solamente lo que nos cuentan que sucede según el medio de propaganda que se prefiera. Sin embargo, al mismo tiempo, pues ver este tipo de imágenes, sabes que detrás de ello hay miedo, que detrás de ello hay dolor, que detrás de ello hay muerte, y sin duda es pues donde los sentimientos se encuentran. Alerta Ecuador dice: se difundió en redes video del exguerrillero del M-19 y presidente colombiano Gustavo Petro contando fajos de billetes y guardándoselos en fundas, muy revolucionarios y anticapitalistas para el discurso, y en las sombras guardándose todos los dólares que puedan. A ver, aquí hay que recordar algunas cosas. El hijo de Gustavo Petro tiene un proceso penal abierto justamente por haber recibido dinero del narcotráfico. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, no se pudo ligar esto directamente con el presidente colombiano. Por otro lado, hace unos días se dio a conocer que Estados Unidos tiene una investigación abierta por narcotráfico en contra de Petro. Vamos a ver el video. A ver, aquí al menos que se ve chiquito, no logro ver o distinguir si es Petro, pero vamos a verlo. Bueno, honestamente, uno no dudo que Petro haya hecho algo de ese estilo o algo similar. Sin embargo, honestamente, yo no alcanzo a distinguir que sea Petro. Pudiera hacerlo, pudiera ser que no. Tampoco es pues como que tenga duda al respecto. Gutiérrez Müller, la ex primera dama, esposa o ex esposa de López Obrador, publica lo siguiente: genial, Elon Musk. Se está peleando con Elon Musk la señora. Parece que después de pelearse con el rey de España, pues ahora busca a Musk. Dice: ni siquiera uso tu X, solo de vez en cuando, o sea que sí la usa, y me mandas este mensaje: menor visibilidad, jajajaja, es lo que haces con las cuentas que no te convienen políticamente. Adelante, haz desaparecer mi cuenta si quieres. Y pues prácticamente le limitaron la cuenta, pues supongo que por estar compartiendo información falsa, o quizá porque la manejan desde distintos sitios. Usted puede entrar a ver cuáles son los términos y condiciones, las reglas básicamente que pone Twitter o X, y si tú no las violas no tienes ningún problema. O sea, me parece más que ridículo. Dice Juan Ortiz: aprueban el Día del No Nacido. El Congreso de Aguascalientes aprobó crear el Día de la Niña y el Niño por Nacer, y se va a celebrar cada 25 de marzo. No tengo comentario ahí. Israel despliega una fuerte respuesta de emergencia, incluyendo militares en Arad, tras un ataque de misiles, más de lo que hablábamos hace rato.
Dice Azucena Uresti, Pemex reconoce residuos de hidrocarburos en el río seco de Paraíso, Tabasco, en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas. Autoridades aseguran que personal técnico realizan acciones de contención y que la situación está bajo control. ¿Por qué es relevante esto? Porque se empezó a denunciar hace como un mes. Sin embargo, tanto Pemex como el propio gobierno de Veracruz y el gobierno federal pues decían que no era real. Pues mínimo ya lo reconocieron, ya es un primer avance. Dicen que el primer paso pues es reconocer tu problema. Ojalá que veamos más reconocimientos por parte de Morena. Laura Brujes, esta periodista, comenta: Morena escaló su estrategia de confrontación, ahora usa tiempos oficiales del Estado mexicano para difundir un spot de ataque y desprestigio contra Fox News. Hasta el momento, el dirigente del PRI, Alito Moreno, y W Radio son los únicos que han alertado sobre este spot de Morena, en el que también se ataca al PAN, a Lili Téllez, a Movimiento Ciudadano, a Voces Ciudadanas como Ricardo Salinas, etc. A ver, a mí en lo particular, la senadora Lili Téllez me parece congruente con lo que cree, pero dista mucho de lo que yo creo, defiendo y apoyo. Sin embargo, ahí sí vemos una violencia político de género de manera reiterada en contra de su persona, no solamente por el propio gobierno, por los propios legisladores oficialistas, sino por todas las cuentas de propaganda patrocinadas con tus y mis impuestos. Y ahí no pasa absolutamente nada, a diferencia del caso con el que iniciamos, que es el de Miguel Alfonso Mesa. Vamos a continuar. RT, bueno, creo que prácticamente todas las noticias están viendo lo de este ataque de Israel. Sin duda, que caiga un misil iraní en Israel es una noticia, a pesar de que avientan varios miles en lo que va el conflicto. A ver, dice por acá: las curiosidades del bienestar frenan al terrorista que estaba por ayudar a Díaz-Canel. Después de que se exhibiera que en Yucatán estaba el amigo de terroristas Tiago Ávila, ese que ha salido rodeado de personajes cercanos a Saher Birawi y que ahora intentaba llevar ayuda a Díaz-Canel, le prohibieron zarpar porque no cuenta con los permisos. Ese es el mismo barco que financiaba Hamas, donde se fueron los porros a intentar llegar a Palestina. Ahí sí desconozco, no tengo mucho contexto para poderles dar una idea mejor. Con una diferencia en contra de 12 puntos para las elecciones de abril, el CEPAC de Estados Unidos organizó una muestra de apoyo al pro-Putin Víctor Orbán en Hungría, que incluyó un mensaje de apoyo de Trump y la presencia de los líderes prorrusos de Chequia y Eslovaquia. También acudieron el líder de Vox en España y el presidente argentino. Sin duda, yo creo que Vladimir Putin en estos tiempos tan complicados no tiene mayor fan y un mayor bromance que el que mantiene con Donald Trump, y eso me explicaría sin problema este apoyo para Víctor Orbán, que por cierto, en estas próximas elecciones en Hungría pudiera perder el poder, lo cual cambiaría bastante el tablero geopolítico en Europa. Vamos a escuchar. Congratulations to CPAC Chairman Matt Schlapp, as well as the Chairman of CPAC Hungary, Mikolos Sento, on this historic fifth gathering in the magnificent city of Budapest. It's a great place and a great country. I also want to send my best wishes to Prime Minister Viktor Orban, who I am endorsing, as you know. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement, as a matter of fact. The Prime Minister has been a strong leader who's shown the entire world what's possible when you defend your borders, your culture, your heritage, your sovereignty, and your values. He's a fantastic guy, and it's such an honor to endorse him. I endorsed him last time he won, and he did a fantastic job for his country, especially at the borders with all of the crime and all of the problems that other countries have. You don't have that problem. You had very, very powerful, very strong borders, and he's responsible for it. So I hope he wins, and I hope he wins big.
And despite all of the attacks, you have to understand, he keeps on winning, something that we all share in common. We want to win, but we want to win fairly. ¿Quién sabe si sea conveniente o no que te dé el apoyo Donald Trump antes de una elección? En el caso de Víctor Orbán, esperemos que no sea así. Dice Luis Alberto Medina, Cuba le entregó a Silvio Rodríguez un fusil AKM por su patriótica disposición para defender al país. Y es que hace unos días el cantautor dijo que exigía tener su propia AKM si se lanzan en medio de las tensiones con Estados Unidos. Conste que lo digo muy en serio. ¿Qué tal? Yo juro que va a pasar igual que en Venezuela, ¿no? Si ustedes recordarán, antes de que entraran por Nicolás Maduro y se lo llevaran arrestado junto a su esposa, pues veíamos mensajes prácticamente todos los días donde afirmaban estos grandes patriotas revolucionarios, soberanistas y demás adjetivos extraños que con su vida defenderían a Venezuela y que iban a asesinar a todo gringo que pusiera un pie. Y bueno, pues ahora vemos que ya hasta corrieron a Padrino López, a quien fuera no solamente uno de los personajes más siniestros de la dictadura venezolana, Vladimiro Padrino López, sino era el encargado de las fuerzas militares y pues ya conocemos el fin que tuvo. Por acá, ese es SOS Cuba. Ay, permítanme un poquito que aquí la computadora se anda revelando. Dice, nosotros no somos un parque temático a hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo. Esto lo dice la activista Joanny Sánchez, que también la recomiendo seguir. Es una activista cubana que lleva muchos años pues denunciando la realidad de aquel país, que tristemente pues no es reciente el tema de los apagones, no es reciente el sufrimiento que se tiene. Esto es algo ya mucho más añejo y en gran medida por culpa de la propia dictadura. La Derecha Diario, que pues es este medio que sacaron en teoría para contrarrestar la batalla cultural, toma un mensaje de Milei en la CEPAC que dice: Cuba será libre. Javier Milei aseguró que Trump va a liberar a Cuba del comunismo tras casi 70 años, seguramente antes de la mitad del año con el liderazgo de Trump. Vamos a ver Cuba libre. ¿O qué decir de Cuba, que tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro, dejaron una población sumada en la más abyecta miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico? Es decir, están teniendo su propia perestroika. Y que seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre. Ahí le doy razón en cierta medida. Yo creo que sí vamos a ver a Cuba libre. Polymarket ya te da un 75% de probabilidad de que salga. Donald Trump no me parece un gran hombre en lo absoluto, quizá todo lo contrario a lo que sería un gran hombre. Sin embargo, si logra después de 7 décadas acabar con la dictadura cubana, con la dictadura comunista de Cuba, pasará a los libros de historia, nos guste o no nos guste, y será un personaje muy querido en ciertos sectores, como lo sucede ahora en Venezuela. Yo considero, percepción personal, y que va acorde con los primeros dichos de Donald Trump en el tema de Irán, que sería una guerra que duraría entre 6 u 8 años, bueno, una operación que tampoco la llama guerra, aunque claramente es una guerra. Yo creo que lo que Donald Trump va a hacer es salir lo más rápido posible, va a bombardear lo más que pueda, va a decir que sus objetivos se cumplieron, el entendido no solamente que se mató al ayatollah, sino que disminuyeron la capacidad de fuerza bélica por parte de Irán, pero aún le queda bastante y lo estamos viendo con estas imágenes del ataque del día de hoy. Van 3 semanas, yo creo que hay que esperar 5 semanas más para ver si efectivamente Donald Trump hace la salida,
y de ahí enfocar sus esfuerzos a algo que tiene asegurado, que es cambiar el régimen de Cuba, lo cual pues no implicaría un esfuerzo mayor. Eso es lo que les comentaba hace rato. Dice: la DEA designa a Gustavo Petro, presidente de Colombia, como objetivo prioritario. La etiqueta de objetivo prioritario está reservada para los sospechosos que la DEA considera tienen un impacto significativo en el tráfico de drogas. Aquí estamos viendo algo peligroso por una parte. O sea, a ver, suena muy bonito el que Estados Unidos y el Departamento de Justicia o la propia DEA o incluso la CIA o incluso el FBI estén coordinándose en la lucha contra las drogas, que hayan sumado a 18 países en esta cruzada antidrogas. Pero hay un punto de bastante riesgo y es justamente que vemos que hay un sesgo ideológico total. Por una parte, tanto Lula como Claudia Sheinbaum o Petro quedaron excluidos de lo que fue este escudo por las Américas y son los personajes que quizá están recibiendo una mayor presión. En el caso de Petro, pues veíamos el tema de su hijo, vemos el tema de este supuesto video. No puedo afirmar que sea cierto. Se conoce la relación que tuvo con los grupos guerrilleros allá por los años 80, con el M-19 específicamente. En el caso de Claudia Sheinbaum, pues es prácticamente imposible negar la relación de cuando menos personajes sumamente cercanos a ella, parte de su gabinete, aparte de sus gobernadores, aparte de sus diputados. La relación narco y política en México tristemente es una realidad. Eso le da la oportunidad a Estados Unidos de ejercer mayor presión. Sin embargo, insisto, aunque esto pudiera sonar sumamente positivo, hay un claro sesgo ideológico y esto lo vuelve mucho más complejo y sobre todo peligroso. Bien, dice por acá: un hombre se tomó una selfie con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y declaró que votaría no en un referéndum que ella apoya con un sí. Meloni respondió con frialdad: es democracia, no hay problema. Meloni me parece uno de los personajes más interesantes. Ahí aparte que es mi crush, ahí sin problema. Es un personaje total, Meloni, y son sumamente simpáticas. Los gestos que suele hacer, no puede disimular cuando algo le incomoda, cuando algo le molesta, o cuando algo de plano le da risa, ¿no? Bien, los turcos informan que hoy un dron marino desconocido fue arrojado a la playa cerca de la ciudad de Udía. Fue remolcado al mar y destruido. No se habían visto antes, pero se informa que podría tratarse de un Bak Aigir de una empresa estadounidense. Pues bueno, cada vez más tensión con Turquía. Turquía me parece que es el gran misterio en el caso de que esto tenga una escalada. Por un lado, es parte miembro de la OTAN. Por otro lado, es un enemigo básicamente declarado de Israel. Por otro lado, ha sido un aliado medianamente de Irán. Tiene una muy buena relación con Rusia, sin embargo le tumbó 2 aviones cuando estos casualmente y por aparentemente un error cruzaron el espacio aéreo turco. Y no hay que olvidar que Turquía tiene uno de los ejércitos más poderosos y es la llave de entrada entre Europa y Medio Oriente. Vamos a ver qué más nos encontramos. Dice: NASA liberó el proceso de los cortes eléctricos en Cuba desde marzo. Más de lo de este dron en Turquía. Enrique Muñoz dice: desde Miami, Lili Telles lanzó una acusación que en México muchos prefieren esquivar. En el foro de seguridad, Heritage señaló a Adán Augusto López como presunto protector de la barredora y afirmó que esa estructura criminal operaría en beneficio suyo y del expresidente López Obrador. También puso bajo la lupa a Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami y excuñado del senador,
al ubicarlo dentro de ese mismo grupo, de ese mismo círculo político. Lo relevante no es solo la gravedad del señalamiento, sino el contraste, lo que aquí se intenta silenciar para blindarlos. Fuera del país ya empieza a exhibirse sin rodeos. Antes de darle mis comentarios, vamos a escuchar qué dijo. This consul in Miami is familiar to one sitting senator. This sitting senator, who sits just a meter from my place, is the godfather of a cartel, La Barredora. And he is a sitting senator, and everybody in Mexico knows it. And the consul of Miami, I repeat, because I am astonished that the American officials keep him as a consul, knowing, or maybe not knowing, that he is part of the family of this sitting senator, Adán Augusto López, who is the godfather of a cartel that operates for him. A ver, aquí entiendo la parte política más de un perfil, un personaje como Lili Telles, que esta es una de las formas en las que ella hace política, te guste o no te guste, bueno, su estilo particular. Sin embargo, lo que dice es real. Es un absurdo el tema de la barredora, es un absurdo que se siga protegiendo a Adán Augusto López. Recordemos, cuando él fue gobernador, nombra a Hernán Bermúdez como su secretario de Seguridad Pública, y Hernán Bermúdez es quien funda este grupo del narcotráfico llamado La Barredora, que es parte, como una franquicia por llamarlo así, de Cartel Jalisco Nueva Generación. Cuando todo esto se comienza a publicar, el gobierno lo niega por completo, hasta que esto ya no hay forma de negarlo y terminan arrestando en Paraguay a Hernán Bermúdez. Sin embargo, hay información pública de que la propia Sedena ya le había informado a Adán Augusto cuando era gobernador y después como secretario de Gobernación del expresidente López Obrador, pues de la relación de Hernán Bermúdez como líder del narcotráfico. Cuando toda esta información estalla, pues se da a conocer pues que no solamente era su secretario de Seguridad Pública, sino que tanto ellos como los familiares de ambos son socios básicamente en una centena de negocios que se presume, insisto, se presume, pues son negocios para lavar el dinero, y eso nos explicaría los cientos de millones que aparecen en las cuentas de Adán Augusto López. Dice por acá un reciente reportaje de la CNN sobre las ciudades de misiles subterráneas de Irán ha desatado un intenso debate y ha encendido las alarmas en Estados Unidos, especialmente por la forma que la cadena logró acceder completamente a estas instalaciones altamente sensibles. Analistas sugieren que el régimen permitió este acceso único para utilizar a CNN como una plataforma de señalización hacia Occidente, al mostrar que sus capacidades de lanzamiento permanecen intactas bajo tierra a pesar de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Ha habido mucha controversia con CNN. Yo de entrada lo veo más como el llanto de políticos populistas, refiriéndome al gobierno de Donald Trump. Sin embargo, sí es cierto que los están utilizando justamente para propaganda iraní. Si lo vemos de otro lado, si un ayatolá o un terrorista o un dictador te da la oportunidad de ser entrevistado, te da la oportunidad de que conozcas las instalaciones, pues supongo que como medio periodístico es algo sumamente interesante que no dejarías pasar la oportunidad. Carla Estrella, ligando con el inicio de este tema de Miguel Alfonso Meza, Carla Estrella es una ama de casa, saltó a la fama por ser la primera víctima de la censura en México bajo la figura
de la violencia política por razón de género. Publica lo siguiente: ¿se acuerdan cuando les dije que una consecuencia de no acatar la resolución del Tribunal Electoral era que me congelaran las cuentas y no poder tramitar una nueva? Pues eso. Vamos a ver a qué se refiere. Dice esta cuenta: ejemplos posibles de control gubernamental al desaparecer el efectivo. Te congelan la cuenta por protestar o criticar en redes, como pasó en Canadá con los camioneros en 2022, que bloqueen tu cuenta por apoyar protestas o causas. Bueno, a lo que leo es una defensa del dinero en efectivo, lo cual me parece que también siempre es positivo tener, pues, en la medida de lo posible, pues ambas, ¿no? Tener tus cuentas, tener un guardadito en efectivo para cualquier emergencia, para cualquier situación, pues poderte mover. Y si tienes la posibilidad, digo, muchos vivimos al día y pues no se nos da, pero si tienes la posibilidad, pues guardar en otro tipo de valores. Muere Robert Mueller, exdirector del FBI. El presidente de Estados Unidos reacciona y dice: me alegro de que esté muerto. Ok. Voy a suponer que es real, pues lo trae la cuenta de Susana Oresti, y con un personaje como Donald Trump, pues no me sorprendería pues este tipo de tonterías. Vamos a vernos a darle arriba al feed, a ver si hay cosas nuevas, cosas interesantes. Bueno, pues vamos a ver cada de los que estamos siguiendo para ver qué se está hablando. Bien, la ONU señala que México necesita leyes sobre sustancias químicas y plaguicidas. Baja California, Quintana Roo, Ciudad de México presentan la menor persistencia en pobreza laboral. Ajá, creo que hay que darse una vuelta a las maquilas en México, en Baja California, para que vean cuál es la situación. Dice: yo soy comunicador independiente porque así me bautizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice esta señora, después de agradecer a Ramírez Cuevas por la invitación a Palacio Nacional. El chiste se cuenta solo. Esta es una de las mayores tragedias desde el sexenio pasado, y es como se hicieron a un lado a los periodistas y se llenó de propagandistas. Me parece, al menos por lo que dice el tweet, que este es un claro ejemplo. Vamos a ver qué dice la señora. Yo soy comunicador. Muy buenas tardes, y antes que nada muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad de estar participando aquí. Y bueno, también quiero saludar a mis compañeros y agradecerles la información que están haciendo para hacer contrapeso contra las mentiras de los medios tradicionales. Mi nombre es Gloria Flores Torres, soy comunicadora independiente del canal de YouTube Gloriet Jane 007 Noticias. ¿Por qué estoy aquí? Porque me invitaron y estoy muy interesada en saber, en conocer que hay otros medios de comunicación, no como los tradicionales, que lamentablemente obedecen a poderes fácticos y que mienten hoy, mañana, pasado, y desinforman a la gente. Yo soy comunicadora independiente porque así me bautizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que muchos ciudadanos que no somos periodistas, pero cansados de la desinformación que estaban haciendo los medios tradicionales, nos volvimos medios independientes para contrarrestar todas esas mentiras que están haciendo estos canales que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, más que nada... A ver, ese es el gran problema cuando se parte o se quiere partir, que aquel que piensa distinto a ti, por ende, miente. Pues no, olvídate. Y lo que han hecho este tipo de personajes es saturar las redes con propaganda política. Yo en lo personal ni soy periodista, ni soy comunicador, ni pretendo serlo. Me gusta hablar de las noticias, me gusta dar mi opinión, me gusta compartir con ustedes, pero procuro tener la responsabilidad de ver distintas fuentes, pero más importante, de no creerle a ninguno de los políticos en el poder, sea Donald Trump, sea Javier Milei, sea Bukele, sea López Obrador, sea Sheinbaum, sea Lula, sea Trump, sea el que sea. El político, por su naturaleza, la cual radica en mantener el poder, pues va a inventar cualquier narrativa para poder conseguir o poder mantenerse en el poder. Por eso la función del periodista es fundamental en una democracia, porque es la manera de poder
contrastar la realidad de lo que es el mito discursivo por parte de una clase político gobernante. Bueno, aquí una pelea que sí no la quiero ni mostrar, que sí me parece un poquito fuerte. Más de los misiles. Si por acá, no nada más en Durango, los policías siembran drogas a civiles para luego extorsionar. Es un común denominador en el país. Vamos a ver. Nos quieren llevar. No. ¿Por qué? Pues si está normal eso. ¿Por qué no quieren llevar? A ver, híjole. Tristemente es algo que sucede muy muy común. No sé, yo peleo mucho el que no se generalice, inclusive con los policías. Primero porque están pésimamente pagados, porque los tienen en el abandono. La mayoría de ellos no solamente tienen que comprar sus uniformes, su equipo, muchas veces son ellos quienes pagan la gasolina de sus patrullas. Al mismo tiempo, no lo generalizo, pero muchos de ellos están presionados por sus mandos para entregar una cuota de dinero, entiéndase, pues de las mordidas que van sacando al día. Pero por otro lado, este tipo de imágenes donde se siembra la droga por parte de la autoridad para después extorsionarse es algo que se ve prácticamente en todo el país o en muchos estados. Aquí no es la excepción. Moni Swan dice: un tal Acosta Naranjo me invitó al Consejo Consultivo Ciudadano de Somos MX México. Hoy fue su primera sesión, aunque de manera temporal ya usurpó su dirigencia otro tal Macario MX. Empezamos con los vicios. Sin estar afiliado es lo más cerca que he estado de un partido político en mi vida. Lo que escuché hoy me gustó. A los 348.890 miembros del Consejo o un número similar y amenazan con crecerlo. Se nos han encargado tareas muy específicas: ser un contrapeso independiente a la dirigencia del organismo, vigilar que la burocracia del próximo partido no repita vicios y bueno, un eterno bla bla. No porque no sea importante, sino porque voy a tardar mucho con esa nota. Somos MX es un nuevo partido, ya reunió los requisitos. Aparentemente habrá 3 nuevos partidos en México. Sin embargo, Somos MX sería el único partido de oposición, dado que los otros dos, uno es fundado por este diputado de Morena, Hugo Eric Flores, quien es el que hace o organiza los eventos evangélicos. Tiene un grupo de pastores en todo el país que han tenido participación política a través del partido como el PES en cualquiera de sus 2 siglados, que cambió de nombre después de perder registro por primera vez. Ahora en una tercera ocasión pues será partido nuevamente, aunque con otras siglas que ya todavía no se conocen, dado que los obligaron a cambiarlas. Otro de los partidos se llama algo como Vamos por la Democracia, alguna tontería de esas, que es esta asociación que se dedicó a juntar firmas a favor de López Obrador. Es una organización civil que trabaja para Morena. Por eso podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que de los 3 partidos que vienen habrá 2 partidos oficialistas y habrá un partido de oposición. Y ahí nomás por venenoso, pues que pongan mucha atención el PT y el Partido Verde, que en una de esas ya los quieren sustituir pues por aliados que sean más obedientes. Dice: la ingeniería maya en su máximo esplendor, así se vio el descenso de la serpiente de la luz en Chichén Itzá. Es una magia el poder ver esto, ¿eh? Déjame quitarle el audio. Espero que aprecien mientras lo adelanto porque está larguito el video. Ahí va la serpiente saliendo. Bueno, no todas las noticias tienen que ser malas, ¿no? También
también de repente también vale la pena hablar de alguna cosa positiva, aunque sea una nada más. Dice, no lo voy a dejar de... Bueno, pues más peleas con estos diputados de pacotilla. Víctor Ramírez dice, la única vez que interactué con Diego Rusarín, la cosa duró como 5 minutos. A la segunda sandez que dijo de energía le corregí y me bloqueó. Ahí entendí que es más que un especialista en armar sofismas y apantalla pendejos. Hace ratito vi que Diego Rusarín estaba en tendencia, no he checado por qué, ahorita buscamos. Esto lo da en un retweet de una publicación de Laura Brujes que dice: Diego Rusarín dio una conferencia magistral en la Cámara de Diputados con cargo al erario, criticando el capitalismo pero facturando. Por esto se habla tanto de la importancia, tanto para la nomenclatura de los modos de producción como para los modelos productivos. ¿Quién es dueño de qué? O sea, si no estamos hablando de quién es dueño de qué, quién es dueño de la tierra, quién es dueño de la casa, porque el modelo capitalista liberal tiende hacia la renta, ¿no? O sea, la frase esta famosa del 2030 era: no serás dueño de nada y serás feliz. Rentarás todo hasta la muerte, ¿no? Y ahí surgen todas estas ideas políticas del ingreso universal básico, o sea, todas estas fantasías anarcocapitalistas que son una locura, son una monstruosidad que no tiene ni pies ni cabeza, que no hay ningún ejemplo funcional en el mundo. Los pocos ejemplos marginales están todos manipulados, pero de verdad... Este personaje me parece muy, muy interesante. Creo que el adjetivo de sofista sí le queda. Y hay una anécdota que se me hizo muy interesante en el podcast con Roberto Martínez. Digo, más allá de la forma peyorativa en la que se le llama a Rusarín, me parece que es una persona sumamente inteligente, bastante culta, leída. Pero su hermano Mateo Rusarín, que recomiendo mucho que lo sigan, él sí es filósofo de formación, una persona sumamente capaz, sumamente inteligente, y una característica de la inteligencia pues es el poder expresar o comunicar un argumento complejo, un concepto complejo de la forma más sencilla para que todo el mundo lo entienda. Y en este podcast donde estaban los tres y algunos otros participantes, Diego Rusarín se avienta una de las frases más extrañas por su composición, hablando de los electrolitos, a lo cual todo el mundo voltea y le dice: ¿qué? Total, ni los filósofos le entendieron. Y es esta manía, creo que es una crítica que me permito hacer a este personaje, que él creo que muchas veces lo hace al revés. Toma un concepto que sería sencillo de explicar, pero lo llena ya de grandilocuencia, de tal manera que suene mucho más intelectual, que suene mucho más complejo, cuando creo que la inteligencia se demuestra en contrario sensu. Al menos es mi opinión, pero pues yo qué fregado sé. Dice, porque también los hombres tienen leche. No sé a qué se refiere a esto. Así los actores políticos, el diputado de Morena, Fernando Álvarez Barbosa, durante discusión del Congreso de Aguascalientes sobre la instalación de lactarios en la Universidad Intercultural para la Igualdad, un comentario que encendió el debate. ¿Qué opinan? Pues vamos a escucharlo. Diputado Fernando Álvarez Barbosa. A favor de la reserva, porque también los hombres tienen leche. Diputado Digo, quiero creer que se refiere a la transexualidad y no al tipo de leche masculina, ¿no? Y dice por acá: el Golfo de Arabia Saudita acaba de dar un golpe histórico. Bueno, sí, eso ya lo habíamos platicado. Nacho Montes de Oca: la intercepción de 2 misiles iraníes dirigidos hacia la isla de Diego García, a 4,000 kilómetros de su frontera, confirma la información sobre el alcance de sus misiles, la misma que es conocida hace más de 6 años. Esto sucedió el día de ayer. Irán lanza un par de misiles balísticos hacia Diego García, que son estas islas en el mar Índico, específicamente abajo de la India, por decirlo de alguna manera. Se encuentran a una distancia de 4,000 kilómetros. Y el hecho de que los misiles hayan sido interceptados pues nos da a entender que sí corría el riesgo pues de que estos misiles llegaran a su objetivo, que era la isla de Diego García.
Aquí de Evo Fernández de Ceballos dice: recordemos que la vida alcanza su sentido cuando ser y hacer bien nos llevan a la plenitud y trascender con dignidad. Diego Fernández de Ceballos, uno de los personajes, no lo puedo definir ni como bueno o malo, pero sí más interesantes de la política nacional, un protagonista de las décadas pasadas, una persona que para el debate, más allá de si tenga o no tenga razón, es un especialista en el debate. Cuando lo comparamos con los políticos actuales, pues sí da envidia el que ya no haya personajes como Ceballos o como el propio Porfirio Muñoz Ledo por parte de la izquierda. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva advierte sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y critica la pasividad de la ONU ante los conflictos globales durante el Foro Latinoamericano-Africano celebrado en Bogotá. Parte del mensaje que leíamos hace rato, hay que recordar, en esta semana Ecuador bombardeó la frontera entre Colombia y Ecuador como parte de estas operaciones en contra del narcotráfico, algo que aumentó obviamente pues la presión entre estos países y se empezó a especular por los movimientos que estuvo haciendo Ecuador que pudiera haber alguna escalada en la región. Dice Aristegui Noticias: el embajador de Finlandia en México destacó los 60 años de cooperación forestal. Bueno, está bonito, pero no más de lo de Petro que veíamos hace rato. López Obrador contra otro López Obrador: el dinero que recibió mi hermano eran aportaciones, dijo AMLO, y aún así los jueces del tribunal lo exoneraron, por eso pusieron ese sistema judicial para salvarse entre ellos. Esto salió en la sesión del Tribunal Electoral. Volvemos ahí a enlazar un poquito con lo de Alfonso Mesa. Mientras Alfonso Mesa lo sancionan por decir la verdad y por avisar que la abogada del Chapo Guzmán era candidata a juez, bueno, al hermano de López Obrador lo grabaron recibiendo dinero en efectivo. La excusa es que era dinero para el movimiento, lo cual es un delito, y aún así pues fue exonerado esta semana. Espero no me regañen de TV Azteca, pero vamos a compartir aquí el video que sacaron al respecto. He defendido desde el primer momento que no soy un hombre corrupto. Se dice inocente, pero Pío López Obrador nunca pudo negar que es él quien aparece en estos videos donde recibe clandestinamente paquetes de dinero en efectivo de manos de un funcionario de Chiapas. Es la tercera ocasión en que autoridades federales, autónomas e independientes concluyen que no he cometido falta administrativa, ni mucho menos delito alguno. Con todo y que su hermano reconoció otra cosa, cuando un López Obrador desmintió a otro López Obrador. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. La declaración del expresidente reveló que hubo un financiamiento paralelo que provenía de fuentes ilícitas, aparentemente para financiar campañas de Morena. Pero cuando el INE quiso investigar, se topó con una pared. Lo que se decía del Tribunal Superior de Justicia, que se negó a darnos cualquier tipo de información. En las indagatorias, Morena se cruzó de brazos, simplemente negó tener registros contables. No hay constancia de que esos recursos se utilizaron con fines electorales ni que ingresaron en la contabilidad de Morena. No hubo rastro, precisamente porque el dinero en efectivo es utilizado en las operaciones ilegales para no dejar huellas. La única supuesta prueba. A ver, aquí algo importante. Los pocos consejeros del INE que aún resisten o intentan resistir los embates por parte del gobierno ya van de salida. Va a haber cambio de 3 consejerías. Este proceso está por abrirse en el Congreso, con lo cual pues cada vez veremos un INE mucho más debilitado.
Ignacio Gómez Villaseñor dice: es la razón por la que demandé a Infodemia simular una plataforma de fact-checking cuando solo es un aparato para atacar a periodistas críticos. Hasta ahora los tribunales me han dado la razón, tengo una suspensión provisional contra ellos. Ignacio Gómez Villaseñor ha dado cuenta de una serie de hackeos, me parece, creo que es el periodista que más ha investigado al respecto de la vulnerabilidad tecnológica por parte de los portales de gobierno. En muchísimas ocasiones pues, nos ha dado cuenta de cómo se hackean distintos portales, cómo se vende la información que se roba dentro de la Deep Web o dentro de foros de hackers. Y una y otra vez el gobierno ha buscado desprestigiarlo, inclusive negando que la información de Ignacio Gómez sea real. Y a los días después terminan diciendo que efectivamente sí era real, aunque con otras palabras, porque ya sabemos que al más estilo orwelliano, pues vivimos en una neolengua donde en lugar de decir descarrilamiento, pues se dice que se deslizó al piso. María Corina Machado dice: nos faltan los militares. Hoy hay 179 presos políticos militares en Venezuela. El régimen se ha ensañado con ellos por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias. En los últimos días incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles. Muchos de ellos son de los mejores oficiales en sus respectivas promociones. Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares. No descansaremos hasta que cada ciudadano militar preso por razones políticas sea liberado. Libertad para todos, civiles y militares. Hashtag hasta que sean todos. Luquio, muy buenas tardes, ¿cómo andas? Sí, estoy en vivo, estoy en vivo. Fíjate que no tenía pensado grabar el día de hoy. Ayer sí fue un día de resaca después de los vinitos del jueves con cratología, pero aquí andamos. En la primera parte de la transmisión hablé del tema de Alfonso Meza, que es un periodista mexicano que está siendo acosado por el gobierno de una forma increíble. Y ya después aprovecho para echarme una vuelta en el chismecito aquí de Twitter. Ya nomás eso lo hago por entretenimiento venenoso y un poquito de diversión. Dice: si vamos a hablar de los archivos Epstein, también tenemos que hablar de la red de trata que hay en México, que por cierto goza de impunidad absoluta. Se robaron a 20 niñas en Cancún en una semana y todos calladitos. Repito, perdón, que aquí se fue la... mostrar más. Dice: repito, se robaron 20 niñas en una semana. Déjenme escuchar... es lo que comenta este perfil, no tengo el nombre aquí a la mano, Biso, porque hay un tema muy importante del tema de trata de personas y sobre todo de abuso a menores aquí en México. Se robaron a 20 niñas en una semana en Cancún. Sí, escuchaste bien. 20 niñas y adolescentes de entre 14 y 16 años, desaparecidas en solo 7 días. Lo peor es que hay una presión política brutal para que tú no sepas lo que está sucediendo. ¿Por qué? Para no afectar al turismo. Prefieren proteger las reservas de los hoteles que las vidas de nuestras hijas. Las cifras no mienten. La desaparición de mujeres en Quintana Roo explotó un 60% en los últimos 2 años. El estado está en el top 3 nacional de personas. Cancún no es solo playa, es un mercado humano. La fiscalía llega tarde a propósito. Expertos lo confirman. Si no las encuentran en las primeras 72 horas, el 98% son sacadas del estado por redes de... Cada minuto que la autoridad calla para cuidar la imagen turística es un minuto que ellas pierden para siempre. Gobernadora de Quintana Roo, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. Si se callan para cuidar al turismo, son cómplices. Comparte este video ahora mismo. Rompe el cerco mediático que el gobierno... Eso sí lo tengo que retuitear. A ver, el tema de la trata de personas en México es un problema demasiado añejo.
México tristemente es de las capitales del turismo sexual de menores. Es un problema que se tiene muy arraigado en zonas como Tijuana, en Baja California, como Cancún, en Quintana Roo, como Acapulco, Guerrero, y bueno, en un sinfín de lugares. Uno de los temas que a mí en lo personal más me ha dolido, más me ha conmovido, más me ha hecho encabronar, que creo que es la palabra que mejor lo define, es el tema de la luz del mundo y su involucramiento dentro de la política. De hecho, en mi perfil del canal van a ver que hay un video fijo que es como video de presentación. Ahí está un pequeño video que hice al respecto de la luz del mundo. La luz del mundo es una secta que nace dentro de la guerra cristera, nace como una forma de combatir a la Iglesia Católica a través del cristianismo, viéndolo desde un ámbito político. Esto lo forma un general militar, parte del gobierno. Siempre fue una secta muy relacionada con el gobierno. Actualmente el representante de Claudia Sheinbaum y de Morena en el INE en la elección pasada de 2024 es este personaje Hamlet Almaguer, que no solamente es parte de la luz del mundo, sino es un operador político de Nazón Joaquín. Nazón Joaquín es el líder de esta secta que se encuentra sentenciado por pederastía y producción de pornografía infantil. Lo peor de todo esto, la mayoría de sus víctimas fueron en México, de hecho en Ensenada, que es donde yo vivo, por eso quizás es un tema que me encabrona todavía más. Y aquí no se les ha investigado absolutamente nada, a pesar de que este personaje ya confesó los delitos de pederastía y de producción de pornografía infantil. Tristemente, él logró un acuerdo por medio de su abogado y la Fiscalía de los Estados Unidos, por lo cual no se le dio voz a las víctimas. Hay una gran cantidad de documentales casi en todas las plataformas de streaming donde pueden ver al respecto de este caso. La buena noticia es que el FBI tomó la investigación por otros delitos, señalando a La Luz del Mundo como una empresa criminal. Ya se le fijó audiencia. De hecho, él fue trasladado a Nueva York, él, su mamá, y hay 2 o 3 personas prófugas dentro del círculo de este tipo, y el próximo año será la audiencia donde al parecer se le podrá dar voz a las víctimas, lo cual, al menos desde mi óptica, es algo importantísimo, es algo fundamental. La propia Luz del Mundo en México tiene senadores, tiene diputados, tiene un grupo político bastante consolidado. Ellos intentaron hacer un partido político que era Humanismo Mexicano, justamente con Hamlet Almaguer, que es el que les platicaba que era el representante de Claudia Sheinbaum en el INE, con Emanuel Reyes, que es este senador que entra como suplente de Marcelo Ebrard, sabiendo que Marcelo Ebrard se iba a ir al gabinete. Pues bueno, a él lo acomodaron por la suplencia, pues de tal manera que se escondiera el personaje. Otro de ellos es el vocero de Morena, Israel Zamora, que formó parte de esta asociación civil Humanismo Mexicano, que quería ser partido político. Por suerte no se hizo así. Hay otro personaje que es uno de los asesores más cercanos del nuevo presidente de la Corte del Bienestar, que es este personaje de apellido Wong. Ahorita no recuerdo el nombre en específico, pero si le empiezan a rascar se van a dar cuenta pues cómo ha compenetrado esta secta pederasta al gobierno y cómo se ha beneficiado de la impunidad que ha logrado justamente por ser una parte fundamental del propio gobierno. Y ojo, no me refiero únicamente a este gobierno. Desde su origen, desde hace prácticamente 100 años que nace esta secta, siempre han estado involucrados con la clase política, pero sobre todo con la clase gobernante.
Dice Luquio, y a mí los masones me van y me vienen, pero me molesta lo antisustancia. Podés ser anticomunista, pero si tu sustancia es solo eso, no sos nada. Pasa aquí lo mismo con el peronismo. Muchos son anti apoyando después cualquier delincuente. Nos pasa exactamente igual aquí, Luquio. Aquí llegan al poder con un discurso anti-PRIAN, que fue un término que se inventa López Obrador para meter a todos en una sola bolsa, y ahora hay un voto que es el anti-Morena, pero tristemente, como bien dices, no hay sustancia. De lo que comentas de este Zunzunegui. Zunzunegui es un personaje muy interesante, es un historiador, pero estudió filosofía y letras, de hecho estudió marxismo, y es muy controvertido porque obviamente, y en ese videito corto que les compartí porque generó mucha polémica, él contradice mucho la leyenda negra de España y habla con muchos datos que son corroborables, pero sí con un claro sesgo pro-español. Y a ver, esto lo doy desde la ignorancia de mi opinión. Obviamente hubo abusos, obviamente hubo tortura, esclavitud, violación y mil y un cosas en lo que se le llama como la conquista. Sin embargo, por las condiciones que había en México, sobre todo, no desconozco en otros países cómo fue este proceso, hubo un mayor mestizaje, pero también hubieron alianzas estratégicas, que fue lo que llevó a la victoria a Hernán Cortés. Aquí quizá las ciudades más importantes o las poblaciones más importantes era la Mexica, que tenía sometido prácticamente a los demás pueblos del Valle de México, que es la forma en la cual Hernán Cortés comienza a tejer alianzas con la idea de liberarse de los mexicas, y fue la manera en que lograron vencer. Creo que en el caso de Perú con Pizarro es algo similar, pero ahí sí nomás no soy experto al respecto. De todas formas, te recomiendo, Luquio, escuchar a Zunzunegui. Tiene algunos videos sumamente interesantes. Sus sesgos son muy claros, es muy pro-español, es anti-inglés a más no poder, es anti-yankee, pero es un cuate que sí está bastante culto en la materia. Bien, vamos a seguir viendo qué nos vamos a encontrar por acá. Lo de Somos MX, que ya es prácticamente un hecho que será partido político. Esto de Palacio Nacional, que insisto, si es y ya, si no, honestamente me parece intrascendente. Creo que México tiene problemas mucho más grandes que si una burócrata se pone a tomar el sol. Dice, comunista lituana, exíjanle a su presidente Claudia Sheinbaum que no se meta en lo que no le importa. Gracias México, pero no necesitamos la ayuda, no de esa manera. López Obrador y Claudia Sheinbaum los están engañando. Los exiliados envían a Cuba entre 1.8 y 2 billones de dólares al año en remesas. Lo que necesita el pueblo de Cuba es libertad. Vamos a ver qué dice. ¿Sabe qué significa eso? Lo de gran. Mi queridísimo pueblo mexicano, pueblo de gran corazón, quiero hacerles llegar mi más profunda gratitud por querer ayudar a mi pueblo cubano. Yo les voy a explicar. Nosotros, los exiliados cubanos, mandamos aproximadamente entre 1.8 y 2 billones de dólares al año en remesas a Cuba. ¿Sabe qué significa eso? Que a nuestro pueblo no le hace falta dinero. Nuestro pueblo lo que necesita, pide, grita, es libertad. Su presidenta, Claudia Sheinbaum, y su expresidente, López Obrador, los están engañando. Toda la ayuda que han enviado a Cuba, el gobierno la está vendiendo en las tiendas donde compran nuestros familiares en dólares con las remesas que nosotros enviamos.
Nuestros hermanos están siendo reprimidos por pedir libertad. Están siendo encarcelados por pedir libertad. Y su presidenta, Claudia Sheinbaum, y López Obrador son cómplices de la dictadura cubana. Ellos están a favor de la represión de nuestros hermanos. Yo les agradezco de corazón ese hermoso gesto de querer donar para nuestros hermanos, pero les están robando el dinero. Ese dinero nunca va a llegar a nuestros hermanos, aparte de que nuestros hermanos no lo necesitan. Nuestros hermanos necesitan libertad. A ver, antes de dar un poquito de contexto, porque hay una razón de ser de este mensaje, quiero leer lo que comenta Luquio del tema de Zunzunegui. Decir que Argentina no tiene identidad es un insulto totalmente, y no nomás lo dijo de Argentina, lo dijo de todos los países, y efectivamente es un insulto. Dice, en América amamos más nuestras banderas que en España. En España la esconden por miedo de ofender a Cataluña o al País Vasco o a algunos países islamistas o musulmanes, Luquio. No, efectivamente, a ver, creo que el latinoamericano, si algo tiene, es un arraigo identitario muy fuerte. No conozco mucho de Latinoamérica, tristemente. Tuve la oportunidad de vivir un año en Brasil, conocí un poco de Costa Rica, conocí un poco de Cuba y obviamente de México, y veo bastantes similitudes. Sí somos pueblos hermanos y sí tenemos un sentimiento nacional, identitario bastante marcado, bastante fuerte, sobre todo con nuestro estilo de vida. Creo que algo que a mí me gustaba mucho viajando por las carreteras de otros países es ver esta imagen típica de los señores ya mayores tomándose una cerveza en una mesita de plástico y jugando al dominó, jugando a las cartas, que es una imagen que la vi varias veces en distintos lugares, y creo que es lo más latinoamericano. Tenemos este calor, esta forma de llevar la vida que es muy distinta a otros países. Dice, ¿cómo puede decir que no tenemos identidad? También México ve orgullo con su bandera. ¿Qué quiere cambiar el historiador? No, en este sentido te digo, uno le gusta hacer polémica. El cuate es una persona muy estudiada, es un buen académico. Él ha escrito muchos libros respecto a las mentiras que se han contado por parte de la educación que nos dan en México, lo cual es real, lo cual es cierto. Sin embargo, pues este sesgo filoespañol, que pues, bueno, no tiene nada de malo, pero es un sesgo muy claro que tiene, lo lleva a hacer comentarios de este tipo, aparte que logra el clickbait y logra viralizarse, ¿no? Sobre lo que comenta esta señora cubana, no tengo el gusto de conocerla, no sabía quién era. Hace unos días el expresidente de México, López Obrador, pidió que se donara a una cuenta de una asociación civil que se acaba de crear para supuestamente ayudar al pueblo cubano. Hay un antecedente previo. Cuando fue el sismo de 2017 en México, López Obrador hizo exactamente lo mismo. Y después se descubrió pues, que ese dinero no se utilizó para las víctimas. Ya en el caso cubano, pues sabemos, como bien lo dice esta cubana del video, que difícilmente llegará a la gente. Seguramente servirá únicamente para seguir sosteniendo a la dictadura cubana, y serán ellos pues, los ganadores de las buenas intenciones mexicanas. Juan Pablo Guanipa es este líder opositor venezolano de los que fue liberado después de haber estado detenido. Dice lo siguiente: hoy me encontré con mi hermano Biagio Piglieri en Barquisimeto, estado de Lara. Biagio estuvo más de un año injustamente detenido en el helicoide hasta su excarcelación el 8 de enero. Exigimos la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares.
así como también el cese de la persecución política en Venezuela. Es muy interesante lo que estamos viendo en Venezuela porque, a ver, uno, la dictadura sigue, el régimen chavista ahí está. Sin embargo, hemos visto algunos cambios que llaman mucho la atención. Lo vimos esta semana con la salida de Padrino López, lo vimos con la detención de Alex Saab, lo estamos viendo con los encarcelamientos, con la liberación de algunos presos políticos, aún no todos, con la serie de reformas económicas y políticas que fueron presentadas al Congreso. O sea, creo que va por buen camino. Obviamente va a ser un proceso lento para poder normalizar a este país y que Venezuela vuelva a ser tan rico como lo era hace mucho tiempo. Dice Luquio al pueblo cubano, bueno, digo pueblo que son los bolsillos de los Castro, exactamente, los que siempre se han enriquecido y se seguirán enriqueciendo. Vamos a ver qué más anda por acá. De BTS, pues no me quiero meter ahí. Dice, para eso crearon la Guardia Nacional en México. Elementos de la Guardia Nacional se burlan de persona con discapacidad. Taxista de Ciudad de México encara a la Guardia Nacional en el aeropuerto. No lo dejan recoger a su hija porque llegó en taxi rotulado de la Ciudad de México. Más del mensaje de Milei que veíamos hace rato. Dice por acá Melissa que presenten su denuncia, grita Claudia Sheinbaum. ¿Y qué creen? Ya había denuncias de una red de huachicol fiscal justo en las narices de las autoridades. Una mujer operó durante los últimos 7 años una red de contrabando de combustible a unos cuantos metros de las oficinas del SAT. Julia Mendoza operó discretamente el sexenio pasado y nadie la molestó. Defraudó al fisco con más de 3,000 millones de pesos. Azucena Uresti, reportera mexicana, nos dice: Luisa María Alcalde critica anuncio del PAN. Después de décadas de dedazos, finalmente pasan al método que tanto criticaron de Morena a las encuestas. Escribió la dirigente del partido oficialista Acción Nacional, lanzó imágenes con la frase: ahora te toca a ti ser candidato rumbo al 2027. Esto es parte también de lo que habíamos hace rato, que Pemex no había reconocido este derrame de combustible en Tabasco, de una tragedia ecológica y peor aún cuando no se reconocía. Nayib Bukele eliminó el crimen y las pandillas y transformó su país, El Salvador, de uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros. Los pandilleros que antes dominaban las calles ahora están encerrados en las cárceles en duras condiciones. El tema de Nayib Bukele, para el análisis es muy interesante, simplemente por la extensión del estado de excepción. Yo no puedo considerar a Nayib Bukele como una persona democrática. Me parece que es un autócrata o alguien incluso que busca ser dictador, pero por otro lado, en materia de seguridad ha funcionado. Eso creo que nadie se lo puede regatear. Creo que la mayor virtud a la que puede aspirar un personaje como Nayib Bukele es a dejar el poder y que un nuevo gobierno asuma la presidencia de El Salvador, manteniendo lo bueno que deja Nayib Bukele, pero garantizando que la democracia sea funcional en El Salvador. No digo que no lo sea, pero está en gran riesgo por el tipo de personaje e insisto, por la extensión de lo que fue el estado o es el estado de excepción.
Dice, el régimen cubano tiene las horas contadas, pero el gobierno de la Cuarta Transformación es como se autodenomina de una manera muy narcisista el gobierno de México. Insiste en seguir enviando ayuda. El canciller Juan Ramón de la Fuente afirma que son tiempos de solidaridad. Vamos a escuchar. El humanismo mexicano que caracteriza al gobierno de la presidenta Sheinbaum coloca a las personas en el centro de toda acción de política pública, con una postura comprometida con la justicia social y que forma parte de un desarrollo sin exclusiones. En este contexto, la cooperación... Ya hasta pena me van a escuchar este cuate, ¿no? Comenta Luque, dice, ¿viste la liberación del gendarme argentino por parte de la Asociación de Fútbol? Lomearon a Milei, vergüenza a la Cancillería Argentina. Sí, sí supe al respecto. También traigo por ahí pendiente el tema que me pasaste y el tema de Adorni. No nomás lo del viaje de avión con su esposa, sino también de unas licitaciones aparentemente fraudulentas, extrañas cuando menos. Pero parece que la nueva casta argentina pues se la está pasando igual de bien que la vieja casta. Dice, buenísimo la seguridad en Salvador, antes te secuestraban más maras, ahora el Estado, pero bueno, hay que ver si después nos saltan las listas de desaparecidos. Va a ser un problema lo que comentas. Seguramente, digo, no tengo elementos como para decirlo, pero seguramente habrá algún momento donde se hable de todo lo que hoy no sabemos del Salvador. Y seguramente aparecerá tristemente el tema de los desaparecidos, como suele ser en este tipo de regímenes. En Cuba también el índice de delito es igual al salvadoreño. ¿Qué hacemos? ¿Alabamos a Cuba igual que a Bukele? ¿Cansa la gente? Sí, a ver, te cuento una anécdota personal que me voló la cabeza en varios sentidos. Cuando tuve la oportunidad de estar en Cuba, llegamos en la noche, nos fuimos al malecón, compramos unas cervezas, no estaban frías, se acerca una persona que pasa muy seguido cuando estás en Cuba, se pone a platicar, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no tenemos hielo y andamos buscando hielo. No se preocupen, me pidió una cantidad de dinero, muy poca, y el cuate pues se fue a buscar el hielo. Pasaron casi 3 horas. Yo pues obviamente dije, no, pues el cuate se llevó el dinero y no pasa nada. Y a las 3 horas regresa con un bloquezote de hielo. Me dijo, oye, es que no había encontrado, pero aquí está. Me entregó el cambio y todo. Me voló la cabeza. Tuve la oportunidad de platicar con varios cubanos ya en lo corto, haciendo algo de confianza, de que ellos te compartían pues lo que no pueden decir públicamente o con más gente. Y ellos decían que en Cuba era casi imposible que te fueran a robar, menos como turista, por el pánico que le tienen al gobierno. Y me decían, mira, aunque sea mentira, si tú le dices a un policía que yo te hice algo, a mí me llevan preso, no preguntan. Y algo que me tocó presenciar varias veces, o sea, vivirlo más bien varias veces, es que cuando tú estás platicando con alguien, con algún cubano, por lo que sea, pues suelen ser gente muy abierta al turista. A los minutos llega alguien de la policía y te pregunta que si te están molestando, que si está todo bien, e incluso en una forma algo agresiva, no hacia ti, sino hacia el propio cubano. Bien, vamos por acá. Siguen con esta imagen que, insisto, me parece intrascendente. Tribunal Federal Electoral revocó sanción del INE a Batres por publicidad en redes durante campaña de elección general. El Consejo General había sancionado a la ministra tras determinar que durante la campaña omitió rechazar la aportación pagada en páginas de internet, es decir, que no se deslindó del pago de publicidad en redes sociales, ni realizó actos tendientes al cese de la conducta. Sin embargo, como lo hemos visto con estos magistrados del acordeón, pues cuando se trata de ciudadanos, todo el peso de la ley; cuando se trata de políticos en el poder, pues todo el beneplácito e impunidad de la amistad.
Vamos a ver si encontramos algo más ya casi para finalizar, que sin querer creo que ya llevamos un buen ratito por aquí. Déjenme ver nomás en las tendencias, a ver si hay algo de lo que se esté hablando. Margarita Maza es la esposa de Benito Juárez. Traen a Perón, no me imagino por qué. Ok, vámonos a noticias. A ver. Mira, Luquio, aquí está lo de Adorni, que supongo que es lo de la investigación en su contra por corrupción. Dice por acá, el documento que confirma que Adorni viajó en un jet privado con su esposa, gastó $10,000 por un viaje desde San Francisco a Punta del Este. Guita que obviamente está pelado, que este pelado se supone que no tiene quien pagó. No me digas que nosotros, igual que su viaje a Nueva York. Manuel Adorni, Luis cobró 3,500,000 pesos en blanco por mes. ¿Vos te pensás que no me da pena gastarme $4,000 por tramo en un vuelo privado Punta del Este y a los 10 días mi mujer gaste $5,500 para acompañarme a Nueva York? No entiendo pues más de esta polémica de Adorni. Voy a tener que clavarme, Luquio, a sacar todos los temas de Argentina, porque hay varios temitas pendientes que le quiero entrar. También supe que, no sé si está por ser o si ya fue la nueva audiencia de Cristina Fernández, los casos de corrupción del gobierno de Milei, la manipulación de las cifras. Bueno, hay bastante sucediendo en Argentina, nomás que pues a veces me faltan días en la semana. San Fernando dice... Bien, vamos por última revisión, a ver si apareció algo nuevo. Lo que pasa en Oaxaca con Salomón Jara ya no se puede esconder. Aparecieron votos de gente que nunca votó, casillas perfectas con más de 90% de participación, todas a favor, todo un fraude histórico. Se llevó a cabo una revocación de mandato, la cual solicitaron el PT, que es el partido aliado del gobierno, en contra de este gobernador morenista Salomón Jara, en lo que fue una de las elecciones más sucias, cochinas, puercas y marranas de la historia. Como bien lo señalan ahí en el tuit, aparecieron casillas incluso con más del 100% de participación, donde casualmente pues todos los votos eran a favor de este personaje. Quienes se han encargado de hacer las denuncias no es la oposición, no es los periodistas como tal, han sido sus propios aliados del PT, que de corrupto ladrón no bajan al gobernador morenista. Dice por acá, oiga presidenta, hay un reporte de la ONU que a través de drones se está pasando droga por la frontera. ¿Qué nos dice? No se refiere a México, sí. A ver, Omar, sí, pero es muy poquita. Es que parece hasta de chiste lo que sucede en México, hombre. Llevando a cabo. Presidenta, también publicamos en el Universal hace unos días que drones son las nuevas mulas del narco y ya ha crecido su uso principalmente en las fronteras. Según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dependiente de la ONU, no sé si algún secretario tenga información de esto y las acciones que se están llevando a cabo. Bueno, pues no se refiere directamente a México, ¿sí? Sí, en las fronteras. No, pues no hay ninguna información relacionada con esto. No sé si quieres comentarlo. No tenemos ninguna información relevante. Evidentemente el trasiego principal se da por tierra o por aire, por lo evidente, pues la capacidad que puede transportar un dron de droga pues es muy baja. México se ha convertido en un meme. Admite la delincuenta, para ser candidato tienes que ser narco o tener padrinos, lo dice la morenista Laida Sansores. Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Digo, para los morenistas, nomás ahí para que le retuerza el hígado, ella es ahijada de Carlos Salinas de Gortari, su papá fue gobernador, un terrateniente de la vieja política, y esta persona es la encargada de haber creado la figura del censor judicial. Básicamente, si tú vas a publicar en contra del gobierno o en contra de ella, primero lo tiene que revisar un censor para ver si la publicación puede o no puede publicarse. Por eso les insisto
que la libertad de expresión está en riesgo en nuestro país. Con este tipo de muestras son pequeñas pruebas que si no decimos nada y lo seguimos tolerando, cada vez va a ser más complicado. Dice por acá, ayer con todo el descaro en la mañanera, la gobernadora Mara Lezama anunciaba que está lista para recibir el Mundial de la FIFA, el paraíso que se convirtió en pesadilla en una sola semana. 20 jovencitas han desaparecido en Cancún. Parte del video que veíamos hace rato de estas desapariciones que pues, tristemente se dan ya todos los días. Gonzalo Monroy, él es especialista en energía. Cuando quieran conocer sobre el tema energético, petrolero o gas, les recomiendo mucho escucharlo. Dice, a ver, me dicen que organizan una donataria para enviar ayuda a Cuba, pero le cancelas o te ponen a asediar a las ONG que luchan por este país. Algo no me cuadra. Y es lo que veíamos hace rato de cómo le cancelaron la donataria a distintas organizaciones que se dedican a reportar, investigar y difundir los casos de corrupción en nuestro país. Dice, esto no es un parlamentario donde votás los partidos y ellos forman el gobierno. O votás gobierno o votás oposición. Si no sos ninguna de las dos, no sos nada y a nada vas a llegar. Mauricio Macri ratificó que PRO no hará oposición a Milei, pero adelantó, somos el próximo paso. Este sectarismo de los poderes legislativos me preocupa mucho y lo veo cada vez más común en distintas regiones. Ya ni siquiera necesitas ver una discusión en el Parlamento para saber cuál va a ser el resultado. Simplemente cuentas cuántos votos tiene un partido, cuántos votos tienes el otro partido y ese será el resultado. Lo vemos en Argentina, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos. En teoría, o la esencia del poder legislativo es ser un contrapeso del ejecutivo. El poder legislativo en esencia tiene dos funciones. Una que es legislar, o sea, hace crear leyes. Ahí meto la parte de los presupuestos porque el legislativo es el que define cuál es el presupuesto que va a ejercer el gobierno. Y la otra función esencial que tiene el poder legislativo es la de auditar el gasto público. Todo lo demás que gestiones y puntos de acuerdo y esas tonterías, eso ya son extra. Las verdaderas funciones son estas dos, legislar y auditar. Pero ahora con estas supermayorías que se tienen en distintos países, pues todo esto ya pasa a un segundo plano, convirtiendo a los legisladores en simples y burdos levantadedos que están sometidos al poder ejecutivo, o por otro lado que son oposiciones de facto, que sin importar cuál sea el tema que se va a discutir, si esto proviene del gobierno se va a votar en contra. Y tomando pues las palabras de Mauricio Macri, me queda que en Argentina andan igual que nosotros. Me dice por acá Luquio, oye, ¿pudiste leer algo de la reforma judicial en Italia de Meloni? Mañana se vota, pero no pude leer absolutamente nada, sobrepasado por los Trump cagadas. No la he leído, de hecho, honestamente desconocía. La voy a buscar al ratito, lo que pasa es que aquí andamos también con 1000 reformas, porque sí, digo, parte de Meloni, ahí mi corazoncito está con ella, independientemente de su gobierno, pero sí déjame darle una leída. No sé si mañana me pueda escapar, o no sé también si traduzcan la sesión parlamentaria, no lo creo, pero creo que con un poquito de español, creo que el italiano medio lo podemos cachar, a lo mejor ahí podemos hacer algo. Una vergüenza Macri, y ojo, que es lo mejor que hay, pero no ser oposición a este grado de corrupción y no cambiar el rumbo de choque al iceberg donde vamos, nos mearon los dioses. Claro, y a ver, los primeros que deberían hacer oposición, y oposición me refiero a crítica, me refiero a señalar, a reconocer lo que está mal,
pues son aquellos que apoyan un proyecto político. Si tú eres aliado del gobierno de Milei, deberías de ser el primero en reconocer la corrupción, deberías de ser el primero en reconocer que nada tiene que estar haciendo ahí su hermana, más allá de lo capaz o no que sea. Deberías de reconocer los problemas, creo que eso ayudaría más. Y lo tomo el caso de Argentina por ser del que estamos hablando ahorita, pero lo veo igual con México. A ver, en el gobierno se sabe, es de dominio público, la cantidad de políticos dentro del gobierno que son narcotraficantes. Ya no es ni siquiera que estén ligados, que son narcotraficantes. Y el gobierno lo que debería de hacer, en lugar de ocultarlo, no es solamente reconocerlo, sino es castigarlo, sino es aplicar la justicia. Y en ese momento creo que todos, o al menos los que tengan 2 centímetros de frente y no se dejen guiar únicamente por las emociones y el dogma, pues todos lo aplaudiríamos, como hemos aplaudido algunas otras acciones. Dice, rebelión en la Unión Europea, Orbán y Meloni le dan la espalda a Ursula von der Leyen, la ignoran olímpicamente durante un acto oficial. Ahí quién sabe qué tan sacado de contexto ¿no? Benjamín Netanyahu lanza un mensaje hace una hora. Vamos a ver, supongo que es por lo del misil que les cayó hace unos momentos. Dice: esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro. Hace poco hablé con el alcalde de Arad y le pedí que transmitiera en nombre de todos los ciudadanos de Israel nuestras oraciones por la paz de los heridos. Di instrucciones al director general de mi ministerio para que proporcionara toda la asistencia necesaria junto con todos los ministerios del gobierno. Estoy reforzando las fuerzas de emergencia y rescate que actualmente operan sobre el terreno. Ya hago un llamamiento a todos para que obedezcan las instrucciones del mando del frente interno. Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes. Pues bueno, el mensaje de Netanyahu ahora de este duro golpe que recibieron. Zapatero es otro personaje que habrá que hacer algún programita especial, ¿no? Parece que ya serían todos. Sí, parece que ya. Lo de Lenia Batres también ya lo hablamos. Dice: alguien quiere pensar cómo le hace a AMLO que no tiene tarjetas y otra de 200 pesos en la cartera. Es una burla de estos dichos de AMLO, que él no tenía dinero y vivía con 200 pesos nada más. Santiago Uribe dice: cuando Petro dijo que a Colombia ya no la conocían por Pablo Escobar, sino por él, tenía toda la razón. Ahora el mundo lo ve como el nuevo capo del narcotráfico. Esto por la investigación de Estados Unidos, ¿no? En el mundo por Pablo Escobar. Da tristeza hoy cada vez que uno se encuentra a un extranjero en algún lugar. Ahora, no quiero caer en egos, conocen a Colombia por Petro. A ver, comenta Luquio, dice... Ya no conocen a Colombia en el mundo por... Perdón, deje quitar eso. Todos amamos a la gringa. A ver, es que aquí gringo se le llama nada más a los de Estados Unidos, pero sé que en otros lugares gringos son los extranjeros. Luquio, confírmame si te refieres a mi novia Giorgia Meloni, que creo que sí. Dice: la justicia solo para el pueblo y de la mala, la que me saca a los niños a sus padres por falsas denuncias, la que libera delincuentes por maletas. Trágicamente, la justicia es un arquetipo, y la justicia es un arquetipo cada vez más en desuso, al menos por lo que entendíamos de justicia desde Roma, de darle a cada quien lo que merece, algo que estamos muy, muy lejos de vivir ahorita. Este también se volvió viral, no había visto este mensaje, pero vamos a ponerlo pues para seguir divirtiéndonos un poquito. Con cuchillo en mano, Yaranis Jiménez, alcaldesa morenista de Soto la Marina, Tampico, pide 350 pesos por coche para entrar a la playa en Semana Santa,
pero dice que son voluntarios mientras le pega la tabla con el cuchillo. Se volvió viral por el tema del cuchillo. Vamos a ver cómo está. No les va a pasar nada. Ustedes pueden entrar las veces que quieran, los días que quieran a la playa. La única diferencia es que en Semana Santa todas las administraciones que ha tenido Sotana Marina hacen lo mismo. Piden un apoyo voluntario a las personas que vayan a ingresar a la playa y se pide por carro. Entonces, una disculpa, pero ese es el nivel de nuestros políticos. Oye, Luquio, ¿por qué la cara de enojado? Supongo que por lo de Meloni o por otro tema. Dice Grecia Quiroz, aún no se define si el movimiento del sombrero vaya a participar en las elecciones del 27. Las y los ciudadanos decidirán. A la fecha no existe ningún acuerdo con partidos o con el propio alcalde de Morena. Sobre el caso de Carlos Manson no se dejará de buscar, que se investigue a los actores políticos. Grecia Quiroz es actualmente la alcaldesa de Uruapan, Michoacán. Ella es la viuda de Carlos Manso, este personaje que trascendió a nivel internacional por decidir enfrentar al narcotráfico con los pocos o nulos recursos que tenía. Antes de fallecer, él señaló directamente a una serie de políticos diciendo que si algo le pasaba, investigaran al gobernador Alfredo Bedoya, gobernador de Michoacán, a Leonel Godoy, diputado, morenista por Michoacán, a otro senador michoacano, ahorita no recuerdo el nombre. Sin embargo, después de haber sido asesinado en un evento público, en una de las imágenes más brutales, y mira que como mexicano pues ya nos acostumbramos a la brutalidad, y este personaje pues sin embargo, a pesar de haber señalado a quienes pudieran mandarlo matar en algún momento, pues no se les ha investigado. Obviamente Grecia Quiroz ha tomado una gran relevancia, no solamente por ser la viuda, sino ahora por ser la alcaldesa, y se le está proyectando como posible candidata a gobernadora. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo ha estado primero? Y bueno, pero preguntarle a usted, pues a usted la colocan en la punta de las encuestas. Hablábamos hace un momento con el diputado Carlos Bautista y señalaba que, bueno, él habla usted como el perfil para la gubernatura. ¿Usted cómo se percibe? Bueno, pues yo lo he mencionado en algunas ocasiones que pues hay ahorita muchas encuestas, ¿no? Hay encuestas donde pues posicionan a ciertos personajes, otras donde nos posicionan a nosotros. La realidad es que hasta este momento puedo decirles que su servidora no ha pagado ninguna encuesta, no hay el interés. Pues la realidad es que yo lo he dicho, quien va a tener la última palabra pues son los ciudadanos. ¿Ustedes no tienen interés? Perdón. En este momento pagar una encuesta no. Pero de participar. El hecho de participar lo estamos valorando, ver si nos dan las condiciones de participar. Y bueno, la gente tiene muchas ganas de que el movimiento del sombrero aparezca en las boletas para la gubernatura, y bueno, vamos a hacer una seria consideración para pues poder aparecer. Pues bien, creo que ya después de casi 2 horas que nos aventamos aquí en el chismecito en redes sociales, creo que vamos a dejar por este momento ya esta transmisión. No sé si mañana alcance a transmitir. Voy a buscar lo que me decías, Luquio, de la reforma judicial en Italia. Las reformas judiciales suelen ser bastante polémicas. Hay que recordar, antes del 7 de octubre de 2022, estos ataques terroristas contra Israel, había un proyecto de reforma judicial lanzada por Netanyahu que había producido protestas prácticamente en todo Israel. Obviamente después del 7 de octubre este tema se apaga. Aquí en México padecimos una aberración de reforma judicial. El caso italiano me pudiera dar algo de esperanza por la tradición jurídica que tiene. Italia es uno de los máximos exponentes
en cuanto a la doctrina jurídica. Argentina, por cierto, junto con Costa Rica, también son referentes ya a nivel latinoamericano. México dejó de serlo pues después de esta aberración de reforma judicial, pero vamos a intentar echarle un ojo. Por ahí les voy a dividir este video para poder separar la parte de Miguel Alfonso Mesa. Lo estaría subiendo yo creo que para el día de mañana o para el día lunes. Es un tema que de antemano les pido disculpa, voy a estar repitiendo de manera constante porque me parece que es algo que no podemos normalizar, que no podemos permitir, que sobre todo, aunque en esta ocasión la afectación directa es contra él, contra Miguel Alfonso Mesa, este tema nos afecta y nos debe de atañir a todos los mexicanos. No se puede permitir la censura, estés o no estés de acuerdo con el gobierno, estés o no estés de acuerdo con el trabajo de Miguel Alfonso Mesa. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir la censura por parte del gobierno a los ciudadanos, que es a quienes están callando. Pues bien, espero que les haya gustado este video, no tan breve. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.